vamos a hablar de un tema muy interesante, algo avanzado para la mayoría de inversores inmobiliarios, y por eso estoy acompañado de Rocío, que es especialista en proindivisos y herencias, y vamos a hablar un poco de qué son los proindivisos, qué son los aspectos más importantes que tenemos que tener en cuenta y por qué puede representar a veces una buena oportunidad de inversión. Pero es un tema con cierta complejidad y por eso estoy con ella hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Sergio, ¿qué tal? Muy bien, encantada. ¿Lista para Lista. hablar de este tema? Vamos a empezar directo al grano. ¿Qué es un proindiviso para la gente que no tiene formación legal? El proindiviso es una situación en la que una persona comparte una propiedad con otras personas. Con una persona, por ejemplo, si se ha casado con alguien y han comprado una vivienda y la tienen por mitades, o por ejemplo puede tener un origen en una herencia. Correcto. En la que, por ejemplo, 4 hermanos pues reciben un inmueble por herencia de sus padres y se adjudica a cada uno el inmueble al 25%. Exacto, o sea, son como copropietarios de un inmueble, ¿no? Correcto. ¿Qué tiene de especial esta situación que hace que pueda ser en ocasiones una oportunidad de inversión? Esta situación de copropiedad puede dar lugar a conflictos, ¿no? Porque, pues una pareja que decide divorciarse. Entonces, si queremos salir de esa situación, la ley no nos lo impide. Ahora bien, no es tan sencillo, porque si el resto de copropietarios no quiere vender o no quiere venderme a mí mi parte o no se quiere quedar mi parte indemnizándome, ¿vale? Pues entonces tendremos que acudir a un procedimiento judicial que se llama división de cosa común, que es un procedimiento largo y bastante tedioso. ¿Qué ocurre? Que si hay alguno de los copropietarios quiere vender su cuota, es una cuota ideal, no es una cuota sobre el inmueble físicamente, sino una cuota ideal, quiere vender ese porcentaje, pues para evitar ese procedimiento largo y tedioso puede vender su cuota a un tercero que esté interesado en comprarla. Entonces llega un tercero extraño a la comunidad, lo cual ya no resulta tan agradable y más bien incómodo para el resto de copropietarios. Entonces el resto de copropietarios llegará un momento en que probablemente estén interesados en vender su propia cuota a ese tercero que ha comprado la cuota del comunero que acaba de vender, ¿no? De esta forma, el comprador tiene de alguna manera una vía más rápida para hacer rentable esta inversión que ha hecho. Ejemplo muy típico de que una familia de hermanos, por ejemplo, algunos no se llevan bien entre ellos. Quizá ha ocurrido, me han contado historias de no se lo quiero vender a mi hermano, pero igual a un extraño se lo vendo incluso a veces por menos. Y luego, digamos, el inversor en este caso que se ha metido ahí, generalmente, entiendo y vamos a explicarlo un poco, se meten con un precio inferior a lo que sería el 25% del mercado, porque la situación es más compleja y de hecho no va a tener la disposición de todo el inmueble hasta que negocie con el resto, ¿no? Esto es lo que a veces veis vosotros, supongo. Claro, lo que tiene que valorar el inversor es, primero hay que valorar el inmueble, hay que ver cuál es el valor de mercado de todo el inmueble, del 100% del inmueble. Luego aplicarle la cuota que le quieren vender y luego ya hacer un cálculo de cuáles serían todos los gastos que supondría la extinción de ese proindiviso, porque claro, lo lógico es que una vez lo obtenga, pues quiera sacar una rentabilidad, bien porque lo vaya a vender o bien porque lo vaya a alquilar, ¿no? Entonces, esto al final supone que el comprador va a pagar al vendedor pues un 30, un 40% más o menos del valor que tiene su cuota en el mercado. Algo que sea un inmueble pues muy exclusivo, que a lo mejor podría llegar al 60, pero claro, también habría que estudiar el resto de circunstancias que rodean a este inmueble. Si resulta que sabemos que este inmueble está ocupado por un tercero, pues claro, baja un poquito más la rentabilidad, porque sabemos que hay que... Son factores que corrigen un poco lo que uno tendría que pagar, ¿no? Por esa parte. Correcto. Bueno, vamos a hablar del tema de los derechos de los copropietarios, en caso de que aparezca un inversor. ¿Qué ocurre en estos casos? Vale, el resto de copropietarios tendría derecho a adquirir con carácter preferente a ese tercero por el mismo precio
la cuota que vende el copropietario que comparte la propiedad con él, ¿no? Entonces, lo interesante es notificar al resto de copropietarios que tengo intención de vender mi cuota por un precio determinado y ellos estarán en disposición de comprar por ese mismo precio mi cuota. ¿Vale? Si no lo hago, puedo no hacerlo, pero si no lo hago, una vez ya se ha formalizado la compraventa, en el plazo de 9 días desde la inscripción en el registro o desde que me he enterado de esa compraventa y de las condiciones, podrán ejercer el retracto y entonces subrogarse, ponerse en el lugar del comprador y adquirir por el mismo precio, abonando los gastos que haya ocasionado esa operación. Perfecto, sí, tiene sentido. Es lo que se llama el derecho de retracto. Derecho de retracto, sí. Si alguien entra se vuelve copropietario con una serie de hermanos o lo que sea, si el inmueble estuviese alquilado, él tiene derecho a percibir parte de la renta, por ejemplo. Claro, tendría derecho a percibir la renta a prorrata de su cuota. De su cuota. Como un inversor, lo has comentado antes, pero ¿cuál sería un buen precio a pagar? Hablamos de igual descuento. Una vez estudias las circunstancias del inmueble, porque si el inmueble se puede visitar y sabemos que no tiene ocupantes, pues entonces, pues claro, el precio va a ser bastante superior. Claro. Si resulta que sabemos que ahí hay un precarista, una persona, un familiar que está en el inmueble, o uno de los propios copropietarios que vive allí porque es su vivienda habitual, sí. Pues claro, tendremos que iniciar un procedimiento de desahucio posterior a la división de cosa común en el caso de que no hayamos llegado a un acuerdo con el resto de copropietarios, y entonces claro, eso lo que va a hacer es que pues va a bajar un poquito más la rentabilidad. Correcto. Entonces, una vez estudiado todo esto, pues entonces ya podremos ver cuáles son los gastos exactos en los que tendremos que incurrir y valorar si se paga un 30% o un 40% del valor de mercado o incluso más, porque hemos visitado el inmueble, hemos visto que está en buenas condiciones, que no tiene ocupantes y que a lo mejor en el plazo de 2 meses puedo hacerlo rentable, ¿no? Claro. Entonces depende. Perfecto. Los factores de riesgo, o sea, ¿qué es lo que más tiene que tener uno en cuenta antes de entrar en una operación de este tipo? Pues como he dicho antes, estudiar si hay ocupantes, porque además ahora hay una legislación bastante protectora de las personas vulnerables. Podría ocurrir que ocupara la vivienda una persona que alegara pues que está en situación de vulnerabilidad sin alternativa residencial. Existen, de momento están todavía en vigor, está todavía en vigor el Real Decreto que suspendía los desahucios, que se ha ido prorrogando desde la pandemia hasta ahora, que da la posibilidad al juez de suspender los desahucios en estos casos de personas vulnerables. Y claro, todo esto pues puede enlentecer mucho el retorno económico de la inversión, ¿no? Claro. Luego también pues hay juzgados que van más lentos, entonces si tenemos que iniciar un procedimiento de división de cosa común para luego empujar en la subasta y adjudicarnos el 100% del inmueble, pues si nos toca en un juzgado lento porque tiene mucha carga de trabajo o por otras circunstancias, pues entonces también tardaremos más en recuperar la inversión. Estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta, pero normalmente se suele llegar a un acuerdo con el resto de copropietarios porque no suele ser cómodo para el resto de copropietarios tener ahí un extraño con quien tener que pagar gastos y compartir un inmueble. Claro. E imagino que este tipo de oportunidades llegarán a bufetes de abogados generalmente, ¿no? Es posible que a veces os digan la propia familia y tenéis algún inversor que pueda comprar. ¿Cómo suele suceder esto? Sí, nosotros tenemos constantemente en el despacho consultas de personas que no tienen buena relación con sus copropietarios, pues con hermanos, con exparejas, y que no hay forma de llegar a un acuerdo, ¿no? Porque también hay unas motivaciones también personales que son irresolubles, y entonces
llega un momento en que la situación es un poco límite y están dispuestos a perder esa rentabilidad y vender su cuota para quitarse de alguna manera el problema de encima. Correcto. Y hay veces que, bueno, hay situaciones un poco graves porque no siempre todos los copropietarios pagan los gastos que les corresponden, ¿no? Pues estamos hablando de IBI, comunidad de propietarios, etcétera. Entonces, si hay uno que no paga y el resto tiene que suplir esa parte, pues bueno, llega un momento en que puede claro. Es otra forma de invertir, es como invertir en una propiedad, es un poco inversión inmobiliaria avanzada, en mi opinión, y que hace falta obviamente asesorarse bien antes de entrar en una operación de estas. Eso siempre, eso siempre. Pues nada, espero que hayáis aprendido sobre el tema y haremos más vídeos sobre inversiones inmobiliarias un poco avanzadas que tienen una parte jurídica también. Hasta entonces. Hasta luego.